Aleluya, denle ese fuerte aplauso al Señor nuevamente. Agradecidos con Dios por esta oportunidad más que Dios nos permite de escudriñar la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Y miren que les estoy diciendo escudriñar, no solamente estamos dándole una pasadita a lo que es la palabra de Dios y tratando de leer y a ver qué entendemos, sino que le estamos estudiando de manera profunda. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor y le dan muchas gracias a Dios? Qué alegría estar aquí nuevamente, de verdad que sí. Me gustaría que abran sus Biblias, si son tan amables, en la primera carta a los tesalonicenses. La meta es terminar hoy la primera carta a los tesalonicenses y la próxima semana, con la ayuda de Dios, si Dios así lo permite, arrancar con todas las ganas del mundo a estudiar segunda de tesalonicenses. Amén. Recordarles también que estamos leyendo el libro de los Salmos, ¿verdad que sí? Y mañana toca el Salmo ¿qué? 96 ya. Yo espero que esté siguiendo la lectura, pero ya vamos en el Salmo 96. Y yo les dije a mis niñas, cuando lleguemos al Salmo 100, vamos a hacer fiesta. Porque ya nada más nos va a faltar 50 salmos más para acabar ese libro tan grande. Así es que le damos muchas gracias a Dios por ese deseo y esa hambre que tiene nuestra iglesia de conocer, saber y escudriñar la palabra de Dios cada día. Amén. Bueno, dijimos primera de Tesalonicenses, ¿qué? Capítulo 5, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 2. Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. ¿Ya lo tenemos? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como que ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Que el Señor añada bendición a su palabra. En la página 46 de su libro de estudio encontramos que dice de la siguiente manera: vamos a hablar acerca de vivir preparado. Comprenda mientras espera el día del Señor. Dile al que está a tu lado: comprende. ¿Alguien dice amén? Entonces Pablo les aseguró a los creyentes que los que duermen en Cristo no se perderán la aparición gloriosa de nuestro Señor. En el Antiguo Testamento el día del Señor se refiere a un tiempo cuando Dios juzga al malvado y recompensa ¿a quién? Al justo. Diga conmigo: el día del Señor del Antiguo Testamento simple y sencillamente es cuando Dios, ¿qué hace? Juzga a los malvados y recompensa a los justos. ¿Qué va a ser el día del Señor del Nuevo Testamento antes del fin de esta era del mundo? Juzgar a los malvados y recompensar a sus hijos, a su iglesia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por eso, por favor? Algunas veces los profetas del Antiguo Testamento, tal como Amós, hablaron del día del Señor como un tiempo cercano. 30 años después de Amós, en Amós 5, 18 al 27, en el año 722, Asiria destruyó el reino del norte. Este fue un día muy tenebroso, pero aún un juicio como el que profetizó Amós era solo una sombra del final día del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando vemos que viene el día del Señor, simplemente es momentos o temporadas donde Dios derrama su juicio sobre los malvados o incluso sobre la nación misma de Israel. En uno de estos salmos hemos estado leyendo la historia resumida de la nación de Israel en un salmo. Y no me pregunten cuál es porque no me lo recuerdo, pero los que estamos leyendo los salmos saben que en estos salmos que han estado pasando, el escritor narra toda la historia de Israel desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida, quienes entraron y quienes no.
Y casi en estos últimos salmos nos están recordando los salmistas de que Dios juzgó a los israelitas por su comportamiento. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. En ocasiones Dios juzga a las naciones, en ocasiones Dios juzgó a su pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Me siguen hasta aquí? Pero siempre ha dado recompensa a los justos. ¿Se recuerdan del diluvio? Ese fue el día del Señor para los impíos, pero salvación para unos cuantos justos que encontró el Señor. ¿Alguien dice amén? Varios profetas del Antiguo Testamento predijeron un día cuando Dios juzgaría a toda la tierra. Estamos hablando del juicio final. Ese día Él castigará a todos los pecadores por sus malas ¿qué? Acciones. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dice que Él viene para dar recompensa a cada uno, sea buena o sea mala. Viene a dar juicio a los pecadores por causa de sus acciones. Digan conmigo, acciones. Las acciones son muy importantes. Y aquí yo quiero que ustedes y yo prestemos mucha atención. Las acciones son tan importantes, no solamente en esta vida, sino en la venidera. La palabra de Dios dice que lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Y las acciones te van a traer una cosecha en vida, pero también van a traer una cosecha eterna. Así es que es bien importante prestar atención a la manera en la que yo estoy viviendo. Cuando nosotros hablamos del arrebatamiento de la iglesia, de la venida del Señor, la primera pregunta que debemos de hacernos es: ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo están mis acciones? ¿Qué reflejan mis acciones? ¿Qué reflejan mis actitudes? ¿Qué refleja mi vocabulario? ¿Qué reflejan mis reacciones? ¿Será que mis reacciones reflejan a Cristo? Si tu respuesta es sí, eres una novia preparada para el día del Señor. Pero si tu respuesta es no, más vale que comiences a prepararte, porque vendrá de manera repentina como llega un ladrón en la noche. Y más vale que nos encuentre con nuestras lámparas encendidas. ¿Alguien dice amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Dile al que está a tu lado: si no está tu lámpara encendida, enciéndela. ¿Alguien dice amén? Dile al que está a tu lado: enciéndela. ¿Cómo se enciende esa lámpara que representa la unción, la presencia del Espíritu Santo? Buscando del Señor cada día. Busquen al Señor muchas gracias, día. ¿Alguien dice amén? All right. Entonces dice ahí en su libro también: aún así, no hay necesidad de que los justos teman por el día del Señor, porque este es también un día de liberación y recompensa para quienes, para los hijos de Dios. En el Nuevo Testamento los cristianos reconocieron que el día del Señor comienza con el regreso del Señor Jesús, pero el día del Señor incluye eventos como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, el juicio del anticristo y sus seguidores, el reino de Cristo en la tierra y el gran juicio del trono blanco. Entonces, siempre les he dicho cómo van a ser las cosas de manera cronológica. Lo que estamos esperando ahora es el arrebatamiento de la iglesia. Las señales ya las estamos viendo. Nuestro Señor Jesucristo dio señales. Los apóstoles escribieron señales que ya estamos viendo. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá guerras y rumores de guerras. Los hijos se levantarán en contra de los padres en contra de los hijos, y por haberse multiplicado. ¿A ustedes ven alguna vez o en algún tiempo ahorita multiplicada la maldad? Está en su peor momento. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ya no hay empatía. En mis tiempos, mis queridos hermanos, al cruzar un semáforo, si veías una ancianita, tu responsabilidad moral como joven de secundaria, que en mi país para ir a la secundaria tenías que caminar, tu responsabilidad moral y ética era tomarte el tiempo, agarrar de la mano a la ancianita y cruzarle la calle. Eso ya no lo ven sus ojos.
Antes había amabilidad y se le abría la puerta a alguien, se saludaba cuando tú entrabas a algún lugar. Antes era diferente. Hoy ya no hay empatía. Tú puedes ver a una persona que está sufriendo, una persona que está teniendo problemas y nadie se detiene para ver si está bien o qué es lo que le pasa. Estaba viendo un video en un McDonald's. Había dos mujeres peleando, no en un McDonald's, en un Waffle House. Imagínense cómo botaban las cazuelas por todas partes. Dos mujeres trabajadoras del Waffle House se estaban peleando y se estaban desgreñando ahí. Y otros trabajadores y los clientes, en lugar de separarlas, ¿qué creen ustedes que estaban haciendo? Riéndose y grabando video. Por haberse multiplicado en la maldad. La escritura dice que se levantaría pueblo contra pueblo, familia contra familia, hijos en contra de los padres, padres en contra de los hijos. A lo malo le llamarían bueno y a lo bueno le llamarían malo. Como en los días de Sodoma y Gomorra, así estaría. ¿Se les parece a los días de Sodoma y Gomorra? Entonces, número 1, diga conmigo, señales antes de su venida. Número 2, diga conmigo, el arrebatamiento de la iglesia. Luego viene, después del arrebatamiento, la gran tribulación, dividida en dos periodos: la tribulación y la gran tribulación. La aparición del anticristo en el primer periodo, donde se habla esto que dice el apóstol Pablo. Cuando escuchen, ¿qué? Paz y seguridad. ¿Quién va a traer esa supuesta paz y seguridad? Un líder mundial, que es el anticristo, que va a prometer paz, que va a prometer seguridad. Todo mundo va a querer correr detrás de él con mucho carisma, con una voz aterciopelada, es decir, con esa capacidad de habla para poder conquistar y persuadir a las personas. Y los primeros 3 años y medio va a parecer como que todo está bien en el mundo, después del caos del arrebatamiento. Pero luego los otros 3 años y medio sale su verdadera cara y Dios comienza a traer los juicios, que son, ¿se recuerdan cuáles son? Los sellos, ¿qué más? Las trompetas, ¿qué más? Las copas de la ira de Dios. En 3 años y medio prácticamente el planeta queda hecho nada. Después de ahí, nuestro Señor Jesucristo viene a gobernar a los sobrevivientes de la gran tribulación juntamente con sus hijos. Nosotros venimos con Él desde el cielo. Viene su iglesia para reinar con Él. ¿Por cuántos años? 1000 años. En esos 1000 años el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que son los primeros que lo estrenan. Y Satanás, el dragón, la serpiente antigua, es atada por esos 1000 años. Al pasar esos 1000 años, los sueltan, vuelve a engañar a un grupo de rebeldes. El Señor Jesús hace descender fuego del cielo y mata a los rebeldes. Y luego viene el juicio del trono blanco. Mientras tanto, cuando nosotros hemos sido arrebatados, vemos al Señor en las nubes, participamos de las bodas del Cordero, mientras todo eso está sucediendo acá abajo, y recibimos nuestra recompensa en el tribunal de Cristo. ¿Alguien dice amén? Cuando escuchen paz y seguridad. Todo esto que les estoy hablando, eso es el día del Señor, este proceso en el Nuevo Testamento. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, el día del Señor es un periodo de tiempo, ya lo vimos eso. El día del Señor traerá juicio al desobediente, pero salvación y glorificación y recompensa al obediente. Otras fases que refieren a este mismo día son el día de Jesucristo en Filipenses 1:6 y el día del Señor Jesús en 2 de Corintios 1:14. ¿Me siguen hasta ahí? En su forma más corta, el día del Señor es simplemente el día, como en 2 de Tesalonicenses 2:3. Cuando escuchen todo esto o lean todo esto en la Biblia, el día de Jesucristo, el día del Señor o simplemente el día del Señor Jesús o simplemente el día, nos estamos refiriendo ¿a qué? Al juicio del Señor en este proceso que les acabo de mencionar. El evangelio no termina en el Calvario, ni con la tumba vacía, ni con la resurrección y ascensión de Cristo. Más bien, el evangelio incluye toda la primera venida de Jesús, como la segunda, y los juicios y la recompensa que le siguen. Diga conmigo, el evangelio completo. Las buenas noticias incluyen
todo hasta el final, hasta el juicio del trono blanco. ¿Vamos bien hasta ahí? La primera pregunta escatológica de los tesalonicenses fue: ¿se perderán la venida del Señor los que murieron en Cristo? Nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuándo? Cómo las personas de cada generación, los creyentes de Tesalónica, querían saber cuándo iba a regresar el Señor a traer justicia, alivio y recompensa. Aún los apóstoles estaban ansiosos por saber el tiempo del reino. Hechos 1:6 al 8 dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola ¿qué? Potestad. Diga conmigo: ¿cuándo? El Señor no dejó una fecha, un día y una hora. Simplemente nos dijo estar ¿qué? Preparados. Voltea al que está a tu lado y dile: ¿estás preparado? Si te empieza a palpitar el corazón más fuerte, pensando en la venida del Señor, y comienzas a decir: Señor, espérame tantito, tienes algunas cosas que arreglar. Pero si tú dices: sí, amén, Señor, ven, estoy listo. Si hoy viene el Señor, estamos listos para su encuentro. Dile al que está a tu lado: vive preparado. ¿Alguien dice amén? Entonces, alejémonos de la curiosidad acerca del tiempo del regreso de Cristo. La esencia del mensaje escatológico no es saber cuándo. Y yo no sé cuántas veces lo voy a repetir, pero la mayoría de escatólogos que van a escuchar en internet o escatólogos que vienen a este estado, la conferencia se basa en el ¿cuándo? La predicación se basa en el ¿cuándo? Y hay algunos que se han atrevido a decir: si el Señor no ha venido para el 2000 no sé qué, es que ya se tardó. Porque según sus cálculos, hay un escatólogo que me da mucha gracia y lo digo con mucho respeto, ¿okay? Porque yo sé que hay muchos admiradores de ese escatólogo aún dentro de nuestra misma congregación, pero me da mucha risa por la forma en que él trata el libro del Apocalipsis y la escatología. Y él es el pastor Bolaines, de apellido Bolaines. Okay. Ha venido a la ciudad, no me recuerdo su nombre, pero en una ocasión, si ustedes ven sus videos pasados, él dice: si el Señor no ha venido para el 2000 tal, es que ya fue mucho. Y ya pasaron como unos 3 o 4 años desde que yo escuché eso. Nosotros estábamos en radio, les estoy hablando como hace aproximadamente 7 años atrás, 10 años atrás, cuando él vino por primera vez a Atlanta y traía sus recortes de periódico de lo que estaba sucediendo en ese momento. 10 años después, ¿qué le hace? ¿Qué tiene que hacer un escatólogo que su concentración se basa en el cuándo? Traer información nueva y más relevante para poder keep up con su agenda de predicación. Y yo quiero que ustedes entiendan y que nosotros entendamos en esta tarde que el mensaje escatológico de las Escrituras no se enfatiza en el cuándo. ¿Me siguen hasta aquí? Nuestro Señor Jesucristo dijo: a ustedes no les corresponde saber ni el día ni la hora, solamente nuestro Padre Celestial que está en el cielo. El apóstol Pablo y todos los apóstoles, nunca nadie trató de calcular y de decir cuándo sería el día. La base del mensaje escatológico no se basa en el cuándo, pero ese es el problema, la curiosidad que tiene la gente de querer saber en qué año por lo menos va a venir el Señor, o un aproximado. Y queremos que los predicadores nos digan: bueno, pues a cómo se están viendo las señales y a cómo se están viendo las cosas y los pactos de las naciones, e Israel haciendo esto y Estados Unidos haciendo acá y la pandemia y todo lo que se junta, ya empiezan a hacer cálculos y para el 2030, entre el 2025 y el 2035, si no viene el Señor por lo que estamos viendo, entonces es que ya es muy tarde. Ustedes no saben cuánta gente le ha puesto fechas a la venida del Señor y no le han atinado.
Y luego es tanta nuestra curiosidad de los mismos cristianos que nos provoca curiosidad el calendario maya. ¿Se acuerdan del escándalo del 2012? Hasta movie tuvimos ese año. Las profecías de Nostradamus, ¿alguna vez ustedes se acuerdan de cómo se hizo viral eso de las profecías de Nostradamus? Libros se vendieron. Yo tengo el libro, me lo regalaron a mí, una persona no cristiana. Tengo el libro de las profecías de Nostradamus. Y ya hay gente que se basa en todas esas cosas cuando esa no es la esencia del mensaje escatológico en la Biblia. Mientras los cristianos debaten acerca de escatología, muchos creyentes están enredando ¿en qué? En el pecado. Miren el punto de vista bíblico. El punto de vista bíblico es que tú vivas preparado, que tú te santifiques día a día, que te consagres día a día, que vivas en obediencia a Cristo, que le des lo mejor de tu vida al Señor. Pero la iglesia pierde el tiempo en debates escatológicos de cuándo, a qué horas, con quién, qué naciones, y quién es la gran ramera, y quiénes son las naciones que se van a juntar, y ya se salió del pacto de naciones fulanito, y ya entró manganito, y ese es el debate. Y la iglesia, ¿qué está haciendo? Enredándose ¿con qué? Con el pecado cada vez más. ¿Me siguen hasta aquí? La santidad no ha pasado de moda. El pecado sigue siendo pecado. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy es bien difícil ver la diferencia entre un creyente y un no creyente. La esencia del evangelio es vidas cambiadas y transformadas que viven preparadas para la venida del Señor Jesucristo. No importa cuándo venga. ¿Me siguen hasta aquí? Esa es la esencia del mensaje. Y la mitad del mundo se encamina ¿a dónde? Al infierno. Y en lugar de estarnos peleando, porque a veces hasta se pelean los predicadores. Yo nada más les predico lo que dice la Biblia, no me importa todo lo que dicen los demás. Pero hay iglesias que son tan fuertes sus debates sobre estos temas, que si ese tiempo que utilizan para debatir lo utilizáramos para predicar el evangelio a los que se están perdiendo, otra cosa sería. Pero el cristiano tiende a invertir prioridades y a cambiar la doctrina por los dogmas y a cambiar la esencia del cristianismo por las opiniones propias, por el legalismo y por las tradiciones. ¿Me siguen hasta aquí? En lugar de estar predicando el evangelio, estamos discutiendo por tonterías. En lugar de unirnos. ¿Me siguen hasta aquí? La gran prioridad de los cristianos no debe de ser el tiempo del regreso del Señor ni el gobierno del anticristo. Más bien enfoquémonos en estar preparados para encontrarnos con Dios en cualquier momento, evitando la seducción del. Esa es la esencia. Vivir preparados, evitar que el mundo nos seduzca y darle lo mejor al Señor para que cuando Él venga nosotros siempre estemos listos y preparados para ir con el Señor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¿Saben a quiénes son los que les preocupa el día y la hora? Aquellos que no están a cuentas con Dios. Y saben, si ustedes me preguntan mi propia opinión y mi propio punto de vista al respecto, yo les diría que nuestro Señor Jesús lo hizo a propósito. Porque Él conoce al ser humano y cómo se quiere pasar de listo. En el libro de los Salmos, esta semana, los salmistas estuvieron hablando mucho acerca del impío, la arrogancia, la soberbia y el orgullo del impío. Yo les enseñé la historia a mis niñas de la Torre de Babel en estos últimos 2 salmos, porque habla acerca de la arrogancia de los impíos a los cuales Dios destruirá, que se sienten que no necesitan a Dios. Entonces, el problema que nosotros estamos teniendo aún en los cristianos es que nos queremos pasar de listos, porque queremos saber el día y la hora para vivir como se nos dé la gana y un día antes arrepentirnos. ¿Me siguen hasta aquí? El Señor es sabio
Es todopoderoso y es omnisciente y conoce el corazón del ser humano. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte ese aplauso al Señor. Así es que nos deja con un gran signo de interrogación diciendo, ¿puede ser mañana? ¿Puede ser al ratito? ¿Puede ser en una semana? Pero de que llega, llega. O llega la muerte o llega el Señor. ¿Me siguen hasta aquí? Pero de que tenemos un encuentro con el Señor, lo tenemos. Más vale que vivamos como hijos de luz. ¿Alguien dice amén? Cuando estudiamos escatología en la página 49, recordemos que los escritores bíblicos eran de una cultura oriental, no occidental. A ellos les interesaba más el evento que la hora. Cuando Pablo y otros escriben acerca del día del Señor, se enfocan en el evento, no en el momento. Y cuando el mismo Jesús enseñó acerca de la venida, su punto principal siempre fue que viviéramos preparados para el evento. Él evitó dar detalles acerca del día y la hora. Les explico esto. Por cultura, en la cultura israelita, en la cultura de los apóstoles, ellos viven más relajados que en nuestra cultura. En nuestra cultura todo está basado ¿en qué? En el tiempo. Tengo que estar a tal hora, voy a ir a un cumpleaños y voy a estar ahí de tal hora a tal hora, porque de ahí tengo que ir a otro lugar. Y toda nuestra vida se basa ¿en qué? En el tiempo, no en el evento. ¿Sí ven la gran diferencia? Por eso es que no disfrutamos la vida, porque deberíamos de disfrutar el evento y no el tiempo. Se disfruta un evento cuando estás enfocado en el tiempo. No se disfruta. Entonces nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles dirigieron por cultura a los primeros cristianos a enfocarse en el evento, no en el momento en que iba a ocurrir estas cosas. Pedro escribió acerca del tiempo de su propia crucifixión 30 años antes. El Señor había profetizado acerca de la muerte de Pedro. ¿Cuántos años antes? 30 años antes. A medida que se acercaba el momento de la ejecución de Pedro, el Espíritu Santo le reveló a él que su partida estaba próxima. Eso está en 2 de Pedro 1:14 y 15. Cuando Pedro escribe sobre la segunda venida, él no menciona el anticristo, ni la tribulación, ni el rapto. Más bien su énfasis está en nuestra responsabilidad de vivir una vida santa, piadosa, viviendo preparados para el evento de encontrarnos ¿con quién? Con Jesús. Diga conmigo, una vida santa y piadosa. El Espíritu Santo le revela al apóstol Pedro y le dice: se está llegando tu hora, pronto te vas a morir. Y el apóstol Pedro, en lugar de hablar acerca del día y la hora, lo único que nos enseña es: prepárate para tu encuentro con Cristo. Ya conmigo, esa es la vida real. Esa es la esencia de la vida. Ya sea que mueras y te encuentres con el Señor, o que muramos y nos encontremos con el Señor, o que seamos arrebatados por el Señor, debemos de enfocarnos en nuestro encuentro con Él. ¿Cómo nos preparamos para ese evento de encontrarnos con Jesús cara a cara? Ya conmigo, viviendo una vida santa y piadosa que agrada a Dios. Ustedes no saben cuánto le pido yo a Dios que ojalá y que cuando sea el arrebatamiento nos encuentre cuando estamos mis niñas y yo en las noches sentados en la cama, ahorita ya con mi suegra también, gracias a Dios, y ojalá que pronto mi suegro, pero todo con familia en la sala de la casa, leyendo un salmo y hablando acerca de ese tema y aplicando. Uno de estos salmos, el salmista escribió algo tan profundo que nos llegó al corazón. Yo les dije a mis niñas: ¿saben de qué está hablando el salmista ahí? Un tiempo de depresión que estaba pasando. Nada más que en aquel entonces no se conocía como depression. Pero la descripción que él hace
Estaba deprimido. ¿Ah? ¿A qué le iba a dejar en silencio? Espectacular. Es más, no les voy a mentir, porque mi esposa me dijo qué bonita sería hasta hacer una canción con esas palabras. Fue en el Salmo 94:17. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Yo les dije a mis niñas, ¿cuándo te quedas en silencio? Cuando estás triste, no tienes ganas de nada, tu alma se muere en el silencio por el dolor, la tristeza. Lo que el salmista está diciendo en ese solo versículo es que estaba deprimido. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. La misericordia de Jehová me sustentaba cuando estaba a punto de resbalar. A mis niñas les estoy hablando y les estoy enseñando de esa vida santa y piadosa. Y les dije y les enseñé, ¿saben qué significa? Que cuando estuve a punto de resbalar, cuando alguien de tu escuela te dijo, vamos a hacer vaping en el baño, porque eso es lo que está de moda, hacer vaping en el baño, y tú le dijiste que sí, y comenzaste a caminar en el baño, pero cuando llegaste, imagínense esa escena que yo les decía a mis niñas. Imagínate que alguien te invitó a hacer vaping, le dijiste que sí. Imagínate que caminaste hasta la puerta del baño, pero en la puerta del baño una voz interior que se llama Espíritu Santo te dijo, no lo hagas, y reaccionaste y dijiste, you know what, forget about it, I'm not gonna do it. Eso es lo que el salmista está diciendo. Cuando mi pie estaba a punto de resbalar, la misericordia de Jehová me sustentó y me libró. Cuéntanos un fuerte aplauso al Señor. Es que es impresionante. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. El salmista estaba súper deprimido. Súper deprimido. Y de ahí Dios lo sacó y Dios lo levantó. Vivir preparado para el encuentro con el Señor es vivir una vida santa, piadosa, que agrada a Dios. Imagínense qué bonito sería que nos levante y que venga por nosotros mientras estamos teniendo una reunión familiar hablando acerca de la Escritura y aprendiendo juntos de la Escritura. O que nos encuentre en una vigilia o en un ayuno o en una noche de oración y clamor o en un culto de domingo. Yo le pido mucho a Dios que nos lleve en un día domingo. Imagínense la desaparición de miles de personas en día domingo en los diferentes cultos. Eso sería extraordinario. Ya solamente son mis deseos, no sé qué vaya a hacer el Señor, ¿verdad? Pero eso es lo que yo desearía. Cuando la hora de Pedro se acercaba de encontrarse con el Señor, él solamente habló de prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces dice, en contraste con Pedro, Pablo menciona tanto el rapto como también al anticristo. Aún así, el énfasis principal de Pablo a los tesalonicenses es vivir preparados. Digan conmigo bien fuerte, por favor, vivir preparados para la venida de Cristo. Como hijos de luz, velemos y seamos sobrios. Estas son palabras que se encuentran en este capítulo que estamos leyendo del versículo 1 al 11. Seamos y vivamos como hijos de luz, velemos y seamos ¿qué? Sobrios. ¿Cómo es una persona sobria? Alerta, atenta, despierta, preparada a lo que está sucediendo. ¿Alguien dice amén? Con sus lámparas encendidas. Sobrio es una persona que no está dormitando espiritualmente, cooperando con la labor santificadora del Espíritu. Es que no puedo dejar de hablarles de la campaña de Proyecto Sabiduría. Empezamos con el libro de Proverbios, lo leímos todo. Luego estamos leyendo el libro de los Salmos y estoy tan emocionado de que nada más nos faltan 50 salmos que ya estoy pensando qué es lo que vamos a empezar a promover después del libro de los Salmos.
Y yo dije, no, yo creo que le vamos a tener que dar a Eclesiastés. Vamos a tener que hacerlo. Solamente van a ser 14 o 15 días, algo así. Lo estuve revisando ayer. Y no vamos a parar. Yo creo que nunca vamos a parar Proyecto Sabiduría. Los que quieran entrar y seguir con esto va a ser de gran bendición. Aquellos que no le prestan atención y que no están sobrios es porque están dormitando y no le están prestando atención a lo que deberían de prestarle atención. Porque la palabra de Dios nos dice que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que deseemos como niños que recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. ¿Y cada cuándo debes de comer? Diario. Así es que si no leemos la Biblia diariamente, no nos estamos alimentando. Ya conmigo diga, ay Señor. Juan escribe más de 20 capítulos sobre los detalles del fin de los tiempos. Juan pasaba por la muerte lenta del mártir en la isla de Patmos, y a todo lo largo de su epístola final enfatiza que los creyentes deben vencer al mundo. Diga conmigo, vencer al mundo. Dígalo más fuerte, por favor. Vencer al mundo y estar dispuesto a ser mártires por Cristo. Dependiendo lo que estaba viviendo cada discípulo, así nos enseñan acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan nos dice, venzan al mundo, no se dejen vencer por el mundo. No se adapten a la manera de vivir de este mundo y al estilo de vida de este mundo. No importa que les digan anticuados. ¿Me siguen hasta aquí? A mí mi niña se burla de mí porque me dice que yo pienso como viejito, que soy anticuado. Porque le digo, te voy a comprar un carro de 2 asientos y le voy a quitar uno para que siempre ande solita. Cuando vayas a algún lugar, voy a andar detrás de ti. Te voy a poner una camarita. Me voy a los extremos para hacerle enojar. Pero la voy a cuidar. ¿Me estoy explicando? Me dice anticuado. El mundo nos llama anticuados por nuestro estilo de vida. ¿Cierto o no es cierto? Que porque amamos a las mujeres, que porque las valoramos, que porque las respetamos, que porque para nosotros son vasos más frágiles. Porque la sociedad de hoy en día no las baja de mujer de la vida galante. Toda la música que está sonando hoy en día, solamente vete al trending de YouTube, lo que está trending en YouTube. Y lo que está de moda es pura basura. A nosotros nos llaman anticuados y quieren que nos adaptemos al mundo, pero la Escritura dice que nunca nos adaptemos, sino que vivamos para Cristo. ¿Cuánto? Un fuerte aplauso, Señor, por favor. Y a estar dispuestos a ser mártires por Cristo. Yo les hago esta pregunta: ¿qué pasaría si de la nada el gobierno de los Estados Unidos le diera todo el peso y todo el poder a la comunidad LGBT y se desatara una persecución en contra de los cristianos? Que se llegara en un año, en 6 meses, tanto liberalismo que ahora nosotros somos el partido feo de este país, de esta nación, y que comiencen a perseguirnos. ¿Qué harían ustedes? ¿Se adaptarían o estarían dispuestos a entregar su vida por Cristo? Es fácil decirlo cuando no lo estamos viviendo, pero hay gente que ya lo ha vivido. No sé si hacerles que levanten la mano o no otra vez, porque ya tanto les he dicho que vean esta movie, pero ¿vieron la película de Pablo, apóstol de Jesucristo? ¿Sí? ¿Se recuerdan qué le dijo Lucas a los mártires que los iban a matar en la persecución cristiana de los tiempos del apóstol Pablo? ¿Se recuerdan? La pérdida, eso se me quedó, hasta se me enchina la piel cada que lo repito y lo pienso y lo medito. Este momento que les van a quitar la vida, ese dolor y ese sufrimiento que van a pasar cuando los estén matando, va a ser pequeñito en comparación a la eternidad y la vida eterna que Dios tiene preparados para ustedes. Déselo fuerte al Señor. Ese dolor y ese sufrimiento de morir por la causa de Cristo va a ser nada, va a ser pequeñito
comparado a lo que Dios tiene para nosotros. Respiraron esos actores, pusieron cara de valentía y entraron al circo romano en donde los mataban, ya fuera con gladiadores o con bestias en la persecución de la iglesia. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por la causa de Cristo? ¿Cómo estás esperando a Cristo? Juan nos insta a renovar nuestro primer amor como nuestro primer amor por Cristo. ¿Alguien dice amén? A ser fieles hasta la muerte. Dile que está a tu lado, sé fiel hasta la muerte. Es decir, nunca te apartes de Cristo, nunca te apartes del Señor. No le eches la culpa a nadie. Tu relación con Cristo es tú y Cristo. No le eches la culpa a los hermanos. Me aparté por culpa del hermano, me aparté por culpa de la iglesia, me aparté por culpa de los pastores, me aparté por culpa de cómo se maneja el dinero, me aparté por esto. Excusas van a sobrar. Hay unos que predican a Cristo de manera fiel y verdadera, y hay otros que lo predican por ganancias deshonestas. Hay pastores que son lobos disfrazados de ovejas. Eso está en la Biblia. Yo no sé de qué nos escandalizamos, pero eso no es una excusa para decir me aparto del Señor por culpa de ellos. Tu relación con Cristo es tu relación con Cristo. Deja todo lo demás y enfócate en ti. Nunca dejes a tu primer amor, que es Cristo. Sé fiel a ese Cristo hasta la muerte. Nos invita Juan a arrepentirnos, a enfrentar la espada de su boca. Dile al que está a tu lado, arrepiéntete continuamente. A levantarnos y a lavarnos. Diga conmigo, levántate y lávate con el bendito y precioso Espíritu Santo. A calentarnos espiritualmente. Todas esas son citas del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3:14. Pedro, Pablo y Juan no contestan todas nuestras preguntas acerca de la venida del Señor, pero todos nos instan a vivir una vida como santa, a permanecer ¿qué? Firmes. Dile al que está a tu lado, permanece firme. Y estar listos para el evento de encontrarnos con Jesús en cualquier momento y vivir preparados. Es la verdad que Jesús mismo que enfatizó. Cuando amanezca ese gran día, habrá dos grupos de personas en la tierra: los sorprendidos y los preparados. Si yo fuera usted, subrayara eso. Cuando Cristo venga, escuche esto, solamente habrá en esta tierra dos grupos de personas en la humanidad: los sorprendidos y los preparados. Dile al que está a tu lado, yo soy de los preparados, de los que esperan a nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice amén. Da un fuerte aplauso, Señor, por favor. El día del Señor tiene un lado triste y un lado alegre. Este trae llanto para algunos y regocijo para otros. El lado triste de la justicia algunas veces se llama retribución. ¿Cómo se llama? Retribución o castigo. El día del Señor traerá llanto y lamento para los que están fuera de Cristo. Esto es una noticia triste no solo para los desobedientes, sino también para los creyentes. Nos entristecemos al pensar en el destino de los que están fuera de la comunión con Dios. A veces son familiares o amigos. Jesús sintió gran dolor por el lado triste de la justicia de Dios. Esto lo llevó a llorar sobre Jerusalén. De igual manera, Pablo escribió acerca de sus sentimientos hacia los judíos incrédulos en Romanos 9, 2 al 4. Leámoslo. Tengo gran ¿qué? Tristeza, le dice Pablo a los romanos, y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa. Pero ¿qué hacen? Rechazan el evangelio de Cristo. Mire lo que está diciendo Pablo: quisiera yo ser anatema, quisiera no tener parte con Cristo. Es tanto el dolor y la tristeza del rechazo de la gente. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que viene para aquellos que no tienen a Cristo en el corazón.
Yo no sé si en alguna ocasión a usted le vaya a tocar dar unas palabras en algún funeral de una persona no creyente. Gracias a Dios no me ha tocado a mí, pero no sabe lo duro que sería hablar cosas buenas y saber que quizá no es así. Al menos yo no lo haría. ¿Me siguen hasta aquí? Decimos que pasó una mejor vida. El creyente pasa una mejor vida. El no creyente no pasa una mejor vida. Pasa al infierno. Pero ¿cómo le dices a una persona que es muy probable que su familiar o su ser querido esté en el infierno? ¿Sabe qué hago yo ahí? Yo tengo fe y digo, si es una persona que en algún momento escuchó de Cristo, puede que en ese momento Dios le haya dado una última oportunidad y se haya entregado a Cristo. Ahí es donde decimos que en el paraíso es muy probable que nos vamos a llevar sorpresas. Porque si usted con sus familiares y sus amigos, aunque hoy no sean creyentes, pero les ha hablado del evangelio y ha sembrado la semilla, en ese momento es muy probable que si Dios les da tiempo y les da una última oportunidad, se entreguen a Cristo y nos los encontremos. Y capaz que decimos, no me digas que acá estás tú, ni me imaginaba. ¿Cuándo llegaste? Yo pensé que ibas a estar allá quemándote, es que eras tremendo. Ahí es donde decimos que nos vamos a llevar muchas sorpresas. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, yo no me atrevo a decir quién está en el paraíso y quién está en el infierno, porque eso solamente Dios lo sabe. Y solamente Dios conoce el corazón de las personas en el momento de la muerte. Pero también tenemos que ser conscientes de que puede que sí o puede que no. Claro, si es una persona que vivió una vida para Cristo, pues no somos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Me siguen hasta aquí? Pero sí provoca dolor y tristeza saber que un ser querido se murió y que quizá no lo vas a encontrar en el paraíso. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Dile al que está a tu lado, riega la semilla, tira la semilla. Aunque los parientes se enojen, aunque dejen de invitarte, aunque ya no te quieran contestar, aunque te bloqueen del grupo de familia. ¿Me siguen hasta aquí? Es que tú eres el religioso. Siembra la semilla, porque Dios puede hacer cosas grandes y poderosas. ¿Alguien dice amén? Dios no se complace con la muerte de los impíos, ni nosotros sus hijos tampoco. Jeremías expresó la tristeza que nosotros sentimos por aquellos a quienes Dios debe castigar. El profeta llorón escribió: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Ustedes saben por qué a Jeremías se le llama el profeta llorón? Por el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones son las lamentaciones de Jeremías. Y todo el libro está llorando, lleno de dolor y de tristeza por el pueblo de Dios que no quiere arrepentirse. Imagínense que así nosotros viviéramos por aquellos de nuestra familia o amigos que no quieren arrepentirse. Creo que insistiríamos y seríamos un poquito más insistentes y persistentes en predicar el evangelio. Yo les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, ¿qué vale más? ¿La amistad, la relación de familia o una vida eterna en el infierno? Para mí, si un familiar se ofende porque le hablo de Cristo, que se ofenda, pero que quede sembrada esa semilla para que quizá en el día de su muerte se arrepienta y venga a los pies de Cristo. ¿Alguien dice amén? Quizá no me salude ni me hable en vida porque siempre le prediqué la palabra, pero allá en el paraíso nos vamos a abrazar, nos vamos a besar, nos vamos a decir: qué bueno que llegaste aquí, te estaba esperando. ¿Alguien dice amén?
All right, vamos adelante. Ustedes tienen unas imágenes en la página 51 muy tristes y muy dolorosas. Es de el volcán del monte Vesubio, que retumbó por días antes de hacer erupción. Aún así, la mayoría de la gente de Pompeya, este fue un volcán en Pompeya, la ciudad que se hallaba en las faldas del volcán, no prestó atención mientras las montañas humeaban y rugían. Entonces un día, en un instante, la montaña se desbordó, desbordó una candente lava. Miles quedaron sepultados vivos en la lava y ceniza. Como la esposa de Lot, ellos se convirtieron en monumentos de personas no preparadas para el día del juicio. Jesús prometió que el día regresaría a la tierra en fuego ardiente para tomar venganza sobre los que no conocen a Dios y los que no obedecen las escrituras. Él nos ha advertido por siglos: su venida será tan repentina como el chasquido de una trampa. Cuando el Señor regrese a la tierra, no habrá tiempo para arrepentirse ni prepararse para su venida. El día del Señor traerá justicia repentina para el desobediente. Dice la escritura, la semana pasada lo hablábamos, que va a ser en un ¿qué? En un átomos, en un abrir y cerrar de ojos, la palabra griega. Bueno, no sé si fue la semana pasada, apenas lo vamos a ver. Si ya me les adelanté. Ya tengo todo subrayado, entonces no sé si es aquí o es en la semana pasada. Pero esto que sucedió en Pompeya es algo terrible. Ustedes se imaginan no prestar atención a las señales. Mi mami, que está descansando en paz, gracias a Dios, me decía: ves la tempestad y no te hincas. Ves cómo están las cosas y no te pones pilas. Ves cómo está el mundo y sigues enfocado en las cosas secundarias, en las añadiduras, en lugar de estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. No haces caso, pero el día del Señor vendrá de manera repentina y ahí sí que no va a haber tiempo. Vamos a desaparecer en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. No se puede ni contar. No va a haber tiempo para decirle: ay, Señor, perdóname, mientras te estás deshaciendo, no. O mientras estás siendo transformado, no. En un abrir y cerrar de ojos. Ellos no prestaron atención a las señales en Pompeya, no prestaron atención al humo. De repente se desploma, viene la lava y quedan sepultados en lava. La imagen que ustedes tienen es de personas que simplemente quedaron ahí, como la esposa de Lot. ¿Vamos bien hasta ahí? Pablo dice que la justicia repentina sorprenderá al desobediente. El día del Señor vendrá como ladrón ¿en qué? En la noche. Jesús dijo que el día del Señor sorprendería al desobediente. Él vendrá con justicia repentina. Diga conmigo: como una inundación. Eso está en Mateo 24, 36 al 41. Como un ladrón en Mateo 24, 42 al 44. Como un amo que regresa de su viaje. Mateo 24, 45 al 51. Como el novio que llega a la medianoche. Mateo 25, 1 al 13. Como un lazo de cazador. Vamos a ver la aplicación. Como en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Aquí está, miren, ya ves, no era la semana pasada, es en esta semana que lo vamos a ver. Página 52. La palabra griega traducida como destello, momento o instante es ¿qué? Átomo. Diga conmigo: átomo. La palabra átomo viene de esa palabra griega átomo. Para los griegos, átomo significa la cantidad más pequeña de tiempo que uno se puede ¿qué? Imaginar. Será más rápido que un aplauso en las manos o un parpadeo o un chasqueo de los dedos. Su venida será sin previo aviso. Las personas no tendrán tiempo para arrepentirse ni cambiar la manera en que viven, así que estemos preparados. Su venida es inminente. Él podría venir en cualquier momento. Diga conmigo: en un átomo. Del griego átomo, que es parpadeo. ¿Puedes contar un parpadeo? ¿Te das cuenta cuánto dura un parpadeo? Ustedes saben que parpadeamos tan normal y tan natural y tan rápido que ni siquiera le prestamos atención en la duración del parpadeo. Esa es la palabra átomo en griego. La cantidad de tiempo más pequeña que puedes imaginarte. El día del Señor traerá salvación al obediente, los hijos de luz. Primera Tesalonicenses 5 del 4 al 9. Pero acerca de los tiempos, eso ya lo leímos, el 3 también. Mas vosotros, hermanos, no estáis ¿en qué?
en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como que, ya conmigo, a nosotros no nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque vivimos preparados, diga conmigo, preparados. Porque vivimos puestos los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y de todas las cosas. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de ¿qué? Del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como ¿quiénes? Como los demás. Dile al que está a tu lado, no duermas como los demás. ¿Cuál es el letargo espiritual? La pereza, la frialdad. No lees la Biblia, no buscas del Señor, muy de vez en cuando vienes a la iglesia. La persona no sirve en la iglesia, no evangeliza, no predica, no escucha prédicas, se la pasa viendo novelas, se la pasa viendo series, no lee libros, no lee Biblia. Diga conmigo, letargo espiritual. Hay tanto buen contenido que puedes estar consumiendo. Dile al que está a tu lado, no duermas como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de ¿qué? De fe y de ¿qué? Y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ¿qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y ¿qué? Criticaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ah? ¿Así dice? ¿Cómo dice? Edificaos. ¿Y qué es lo que hace la iglesia de hoy en día? Críticas, chismes, juicios, señalamientos. Dice, anímense y edifíquense. Dile que está a tu lado, anima y edifica. ¿Alguien dice amén? Imagínense una iglesia que anima y edifica, y a eso se dedica. No, hombre, seríamos una iglesia fuerte. El diluvio no sorprendió a Noé, y el regreso de Jesús no conmocionará a los hijos de la luz. Ya que vivimos en la luz, nosotros no estaremos en tinieblas cuando nuestro Señor regrese. Algunas veces podemos identificar a los hijos de la luz por su forma de ¿qué? De hablar, pero siempre podemos identificar a los hijos de Dios por su caminar. El contraste entre el desobediente y el obediente es como las tinieblas y la luz. Diga conmigo, al hijo de luz se le identifica por su caminar. ¿Alguien dice amén? A donde quiera que va imparte vida e imparte luz. Todo lo que tú siembres vas a cosechar. Me gustó mucho este libro, nos habla acerca de la triple gracia. La triple gracia es fe, amor y esperanza. Diga conmigo, fe, amor y esperanza. ¿Cómo debe de vivir el cristiano? Lleno de fe, ¿de qué? De amor y de esperanza. A esto muchos estudiosos de la Biblia le llaman la triple gracia del cristiano. Cuando Cristo regrese, Él derramará su ira sobre aquellos que viven en las tinieblas. Por el contrario, los hijos de la luz están exentos de la ira de Dios, porque no nos puso el Señor ¿para qué? Para ira. Dios no nos ha citado para la ira, sino para la salvación. En la tierra puede que padezcamos persecución, como los tesalonicenses. Podemos enfrentar ¿qué?
sufrimientos, pruebas, la ira de Satanás, de los humanos, pero cuando la ira de Dios se derrame, no caerá ni una sola gota sobre los hijos de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? La palabra de Dios dice: no temas a aquel que puede destruir el cuerpo. No le temas al dolor de esta vida, no le temas al sufrimiento, no le temas a los problemas, no le temas a la ira del diablo, del enemigo que nos quiere atacar, que nos quiere destruir, que nos quiere lastimar. No le temas a las pruebas, no le temas al sufrimiento, a las enfermedades, no le temas a nada, no le temas a la pandemia, no le teman a aquello que destruye el cuerpo. Más bien tengan el temor a aquel que puede destruir vuestras almas en el infierno. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir siempre será ganancia. ¿Alguien dice amén? Dios protegió a Noé y a su familia dentro del arca. Ellos estaban a salvo de la ira de Dios. Dios rescató a Lot y a sus hijas cuando el fuego del juicio descendió sobre Sodoma y Gomorra. En Egipto las 10 plagas cayeron sobre los egipcios, pero no dañaron a los israelitas. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. No tengamos temor del futuro mientras vivamos como hijos del día. Ya sea que durmamos, que estemos muertos en Cristo, o estemos despiertos cuando Cristo venga, viviremos juntos. ¿Con quién? Con Él. Vamos a ver qué dice aquí. Palabras de Mateo y palabras de Pablo, paralelos que demuestran que Mateo 24 influenció a primera y segunda de Tesalonicenses. Principio de dolores. ¿Dolores de qué? De parto. Persecución y muerte. Destrucción. Separarse de la fe. Engaño y qué? Y rebelión. Las señales: habrá falsos profetas. Pablo dijo: alarmados por algunas ¿qué? Profecías. Habrá engaño. Engaña a aquellos que mueren, se pierden. Aumento de la maldad, se complacieron en la justicia. Permanece firme y guarda las enseñanzas. Abominación que causa desolación, se presenta como Dios en el templo de Dios, hablando del anticristo. Falsos cristos y profetas, señales y prodigios. Falsos milagros, señales y ¿qué? Y prodigios. Envía por delante ángeles con trompeta, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Manténganse alerta, estén preparados. Pablo dijo: sean sobrios, estad alerta, practiquen el autocontrol. Ladrón, beber con los ebrios, ebriedad. Se les asigna un lugar con los hipócritas, lloro y crujir de dientes, destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor. Lección 8, y con eso vamos a terminar primera de Tesalonicenses. Ando tan emocionado que ya quiero tener segunda también, terminar segunda de Tesalonicenses. Lección 8, viva preparado, obedezca mientras espera al Señor. La lección 7 la arrancamos con el título que dice: viva preparado, comprenda la esencia del mensaje mientras espera al Señor. La lección 8 es: viva preparado, obedezca mientras espera al Señor. Entienda cómo van a ser las cosas, qué es lo que dice la palabra de Dios, y luego la esencia es obedecer mientras esperamos al Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Hasta cuál leímos? Hasta el capítulo 11. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 28. ¿Lo tiene por ahí? Y si no, está en el libro, en la página 55. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os ¿qué? Eso fue lo que hicimos el domingo, ¿verdad que sí? Y les agradezco un montón, y que Dios me los bendiga, y que Dios les prospere, y que Dios les añada más. Y déjeme decirle que esa es una amonestación del Señor. Reconocer a quienes, a los que trabajan entre vosotros y los dirigen.
en el Señor y os amonestan. Y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de ¿qué? De su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los quienes, a los ociosos, que alentéis a los de poco ¿qué? Ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con quienes, para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal. ¿Por qué? Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Ninguno pague mal. ¿Por qué? Si en nuestra iglesia existe o existiera, mire lo que le voy a decir, alguien que no se habla con alguien más, que no se quiere saludar con alguien más, que le saca la vuelta a alguien de la misma iglesia, que se tienen rencillas, que se tienen rencor, que se guardan rencor, más vale que se pongan a cuentas. ¿Me siguen hasta aquí? Porque dice la palabra del Señor que ni aún nuestra ofrenda es acepta delante de Dios si tenemos algo en contra de nuestro hermano. Ni nuestras alabanzas, ni nuestra ofrenda, ni nuestra adoración. No paguéis mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con quienes, para con otros y para con todos. La iglesia de hoy en día tiene que entender que si yo no encajo con alguien, no necesariamente tiene que ser mi enemigo. ¿Me siguen hasta aquí? Yo puedo dar un saludo, un abrazo y una sonrisa y un Dios te bendiga. Y puede ser que no hable con él en la semana o con ella, que no comparta con él, que no me visite, que no le visite, que no seamos los mejores amigos, y no tiene nada de malo, somos hermanos en Cristo. Pero de ahí a que no te saludo, no te vuelvo a hablar, te hago mala cara, te volteo los ojos, te dejo con la mano estirada acá, man, esas son groserías de inmaduros. Eso no puede suceder en las iglesias. ¿Me siguen hasta aquí? Dile al que está a tu lado, tenemos que crecer, tenemos que madurar y tenemos que ser adultos. ¿Alguien dice amén? Así es que ya dejémonos de niñerías en la vida cristiana y atendamos el llamado de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo viene pronto. ¿Alguien dice amén? Ahora, si a mí me hacen una grosería, que Dios les bendiga. A mí me han dejado con la mano estirada literalmente y se siente feo. ¿Alguna vez le ha pasado eso o nunca? Esas personas que en determinado momento, algunas de ellas me han dejado con la mano estirada, después me han pedido perdón y les perdono. No hay ningún problema. Pero de ahí a comer con ellos como si fuéramos best friends, pues no. Nos amamos en el amor del Señor, nos respetamos, nos valoramos. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, no paguéis mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Está siempre qué? ¿Está siempre qué? Les está hablando de la venida, les está hablando de cómo esperar al Señor, de cómo se vive una vida cristiana de aquel que espera a Cristo, y les dice, ¿están siempre gozosos? ¿Y cómo venimos algunos a la iglesia? ¿Cómo estás, hermano? Bien, ahí pasándola. Y luego, yo no sé por qué escribieron ese corito, en la lucha y en la prueba, pero ahí sigo caminando. No, hombre, qué gozo, qué alegría. Si usted supiera y valorara el oxígeno que respira, el poder levantarse, el poder ver, el poder caminar, el poder tocar, el poder abrazar, el poder amar. Usted pudiera estar conectado a una máquina en un hospital. ¿Me siguen hasta aquí? Valoramos tan poco las cosas. Hay muchas razones para vivir alegres y felices, gozosos.
¿Me siguen hasta aquí? El salir, andar en bicicleta con tu niña. Mi niña Kaylee tiene 3 años y piquito y me pidió bicicleta. Pero Kaylee está demasiado grande y alta. La ropa que ella usa es de niña de 5 años. Así es que cuando fui a comprarle su bicicleta, porque ella cada dinero que agarraba decía, I'm saving for my bike, my helmet, y my knee pads, y my no sé qué, todo el equipo completo para andar en bicicleta. La vi tan emocionada que la llevé a Walmart, le compré su bicicleta y agarré una bicicleta chiquitita, de esas como para la edad de ella. Ya no. Cuando leí las instrucciones y veía a mi niña con los piecitos así, los pedalitos, que no podía manejarla. De 2 a 3 pies. Medía a mi niña, ya medía más de 3 pies. Le tuve que comprar el siguiente size, que para la edad de ella es una bicicleta demasiado grande. Pero no sabe la alegría que me da verla emocionada, agarrarle la manita y darle vueltas en la calle. Es extraordinario. ¿No tiene razones para estar feliz? ¿No tiene razones para levantarse feliz? ¿Por qué nos levantamos estresados, enojados, otra vez al trabajo? Yo no sé por qué existe el trabajo. Es una bendición. ¿Alguien dice amén? Es una bendición. Ya si vive frustrado con la persona con la que despierta a la par de usted, eso ya es otro problema que usted tiene. Pero su esposa, sus hijos deberían de ser una bendición. Y no decir, ay, ¿con quién me casé? Ay, Dios mío, ¿por qué no me libraste, Señor? Todo lo que usted tiene es una bendición que le debe de hacerle vivir alegre y siempre, diga conmigo, siempre gozosos. La salvación tan grande es para que usted entrara por todas partes irradiando gozo y alegría. Orad sin cesar. Por eso algunos de ustedes no oran, ¿verdad? Porque nunca han encontrado a César. Es que la palabra de Dios dice que oremos con César, y como no lo he encontrado, pues no quiero orar solo. Orad sin cesar. Diga conmigo, en todo momento, en todo tiempo, la oración y la conversación continua en la mente y en el corazón. Eso es orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? ¿Dad gracias en qué? En todo. ¿Cuándo le da gracias usted al Señor? Cada mañana le debería dar gracias. Cada que va a comer le debería dar gracias al Señor. Cada que llega a la casa le debería dar gracias al Señor porque llegó con bien. Cada que recibe su chequecito debería de darle gracias al Señor porque Él es el que Él le provee todas las cosas. Cada que disfruta con sus hijos, cada que viene a la iglesia, le debe dar gracias al Señor por ser cristiano. Cada que abre su Biblia debería darle gracias a Dios por la libertad que tiene de estudiar la palabra de Dios y de tener una Biblia en sus manos. Deberíamos de vivir agradecidos. Y luego dice, no apaguéis ¿a quién? Al Espíritu. Hoy hablaba acerca de eso. Y luego me dice mi esposa hoy, estaba comiendo con ella, y hoy me tocó comer solito con ella. Estábamos conversando y me dice, es que yo te tengo miedo. Le digo, honey, yo no soy tan malo. Yo no soy malo ya. Yo era malo antes. Yo no sé por qué todavía me tienes miedo. Si ya no soy esa persona, es que me dejaste traumada de lo malo que eras antes. Y luego se acuerda y dice, no, sí es cierto, todavía eres malo. Muy dentro del corazón todavía eres malo. Porque cuando sueñas que te estoy haciendo algo, que estoy haciendo algo malo, todavía me pegas en el sueño. Le digo, ay, sí tienes razón, muy dentro de mí todavía sigo siendo bien malo. ¿Por qué? Porque a veces en nuestro interior dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un viejo hombre. ¿Cierto o no es cierto? Y ese viejo hombre en los sueños todavía se exagera. ¿Alguien ha matado a alguien en los sueños o no? Soy el único que ha matado a alguien. Dios mío, bendito, gloria a Dios, qué bueno por ustedes. ¿Alguna vez se ha peleado con alguien en los sueños?
¿Ha robado a alguien o algo así? No, nunca. No, hombre, ustedes están súper bien. Ajá, imagínate los sueños que tienes. ¿Alguna vez ha andado coqueteando con alguien en el sueño? Eso ni siquiera se les ocurre levantar la mano, especialmente si tiene a su esposa aquí o esposo. Pero es cierto que en los sueños el diablo es tremendo. En algunas ocasiones tú tienes que levantarte después de un sueño dándole gracias al Señor porque era un sueño y pidiéndole perdón al Señor, porque nunca fue tu intención soñar eso. ¿Alguien dice amén? ¿A qué voy con esto? No apaguéis ¿a quién? Al Espíritu Santo se le apaga cuando hacemos algo en contra de y nos duele en el corazón. Y aún de manera inconsciente, cuando nos damos cuenta, deberíamos de vivir en un constante arrepentimiento para no apagar al Espíritu Santo de Dios. No menospreciéis las profecías, examinad lo que, todo, retened que, lo bueno. Pero ¿cómo examinas todo si no sabes más que poquito? No hay manera. Retened lo bueno, absteneos de toda especie de qué, de mal, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué? Por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, la revelación de la tricotomía, o como seres tripartitos que somos, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado ¿qué? Irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Diga conmigo, espíritu. El espíritu busca de Dios. Jesucristo dijo, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero que vuestro espíritu, diga conmigo, alma. Nuestra alma son nuestras emociones. Que nuestras emociones sean guardadas para el día del Señor. Por eso Pablo le dice a los Gálatas que no haya odio, rencor, resentimiento, raíces de amargura, envidias, celos, orgullo, etcétera. Todo eso está en ¿dónde? En las emociones. Que vuestras emociones sean guardadas irreprensibles para el día del Señor. El alma son nuestras emociones, diga conmigo, nuestro intelecto, nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver las cosas debe de ser desde los ojos de Dios, desde los ojos de la palabra de Dios. Nuestra mente debe de estar renovada, como dice Romanos 12, 1 y 2, por la palabra de Dios. Que sus emociones, su forma de pensar, su intelecto y su cuerpo se ha guardado irreprensible. ¿Para quién? Para el Señor. Ni un amén. Ay, bendito, dicen los hermanos puertorriqueños. Ay, bendito. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por quienes, por nosotros. Saludad a todos los hermanos. ¿Con qué? Con ósculo santo. Diga conmigo, beso santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a tener un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos a cerrar entonces con esto. Mire, de manera resumida lo tiene en un recuadro, pero el recuadro nos habla acerca de varias características que debemos de tener como cristianos que esperan al Señor Jesús. Número 1, respetar a los líderes de la congregación porque lo merecen. Hablando acerca del pastorado, de los líderes de la iglesia, se les debe de dar respeto, se les debe de dar honor, porque son los que nos guían espiritualmente. Eso tiene que hacer la iglesia. ¿Alguien dice amén? Les recordaba mostrar respeto y honor a los líderes espirituales que lo merecían, tales como quienes: Timoteo, Tito y Epafrodito y Trófimo. Pero en tiempos difíciles necesitamos que nos recuerden con frecuencia ser ¿qué? Corteses y ¿qué más? Respetuosos. ¿Usted sabe que hoy vivimos en épocas donde no se respeta al pastor? En mis tiempos, hermanos, que el pastor llegara a tu casa era un honor.
Le preparabas comida, no importa que fuera el hogar más humilde. Pásele, pastor, qué alegría tenerle entre nosotros. Le ofrezco cafecito, le ofrezco una galletita. Había gente que hasta hacía de cenar, mi mamá era una de ellas. El pastor decía, voy a ir de visita, y le preparaba su comida favorita. Hoy a veces ni agua te ofrecen en algunos lugares. Es terrible, parece que la iglesia no ha leído la Biblia. Hoy en día, en lugar de recibir al pastor con alegría y con gozo, se le recibe como que ¿a qué viene? A regañarme, a exhortarme, que no se meta en mi vida ese señor. Eso no era la iglesia primitiva. Ese no es el mandato del Señor. Diga conmigo, ser corteses y respetuosos con los que les dirigen. Amén. Tenerlos por mucha estima y amor. Yo sufrí mucho con una persona que me faltaba el respeto y enfrente de la gente. Yo le decía al Señor, Señor, cámbialo. O cámbialo. Y lo cambió. ¿Sí saben a lo que me refiero, no? Cámbialo, es transforma su corazón. O cámbialo y vete, llévalo a otro lugar. Y lo cambió, se lo llevó a otro lugar. La oración eficaz del justo puede mucho. Y me daba vergüenza sus faltas de respeto con las personas nuevas. Eso no debe de suceder. ¿Alguien dice amén? Nosotros a los líderes religiosos debemos de tenerlos dignos como personas de doble honor, aquellos que predican la palabra. Cuando nosotros invitamos a un pastor a nuestra iglesia a predicar, siempre le asignamos a un servidor para que lo atienda y le dé todo lo que necesita. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, corteses y respetuosos. Cuanto más dura es la vida, más se quejan y reclaman las personas. Junto al Mar Rojo, los israelitas vieron a los soldados egipcios flotando muertos sobre las aguas y yaciendo sin vida en la orilla. Así que ellos cantaron, danzaron y vitorearon a Moisés. Pero en el desierto, cuando el sol calentaba y el agua era escasa, criticaron a Moisés por haberlos guiado hasta dónde. Hasta allá. Pablo le recordó que aunque la colina de la vida fuera empinada y difícil de subir, debían mostrar respeto hacia los líderes de la congregación que trabajan. David mostró respeto hacia el rey Saúl aún cuando poco lo merecía, pero lo hizo porque Saúl era un líder ungido. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagáis con la alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso. Nos hacemos un gran favor al prestarle atención a esta amonestación. Y qué bueno que viene del libro y no de mí. Pero gloria a Dios, a ver si así aprendemos. Diga conmigo, honor y respeto, amabilidad, sean tenidos por dignos de doble honor. Obedeced a vuestros pastores, sujetar a ellos, siempre y cuando pidamos las cosas de una manera correcta, por favor y gracias, con amabilidad, con respeto. Todo eso es reciprocidad. Si yo les llego a faltar el respeto, ustedes no tienen que ser obedientes. Pero si llego con amabilidad y les pido un favor, etcétera, lo que sea, están supuestos a hacerlo y no a ignorar al pastor. Ustedes deberían de ser acomedidos, la iglesia debería de ser acomedida. Debemos estar viendo todo. ¿Alguien dice amén? O que todo lo haga el pastor. ¿Ah? Si el pastor trae la aspiradora y usted está viendo que el pastor trae la aspiradora, ¿qué debería de hacer usted? En lugar de estar ahí viendo y platicando con los hermanos. Irme a la casa para no agarrar la aspiradora. ¿Qué debería de hacer corriendo? Ir y quitarle la aspiradora ¿a quién? Al pastor. Yo soy una persona humilde que no me importa hacerlo. Pero Pedro enseñó que el pastor se debe de preocupar por la palabra y la oración. De ahí que haya servidores. Pero cuando ustedes dicen que el pastor tenga una lección de humildad, déjalo que aspire. A mí no me importa si nadie se acomide, yo aspiro, yo no tengo problema con eso. El problema es su corazón.
Yo delante de Dios estoy bien porque yo hago de todo sin importar nada. El problema es usted que no está haciendo esta amonestación real en su vida. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Gracias a Dios ya no tengo ese problema. Los líderes de nuestra iglesia son líderes excelentes en el trabajo. Le doy muchas gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque todo lo que tienen que hacer no andan dependiendo del pastor. Ahorita hemos llegado a tal grado que no sabe cuántas gracias le doy a Dios, que cuando va a haber una actividad de algún ministerio, lo único que tengo que hacer es darles la llave del storage y la tarjeta de la iglesia. Les digo, nada más guárdame los recibos. Saben cómo trabajamos, saben la sabiduría que debemos tener, saben cuidar las cosas, tienen temor del Señor y ya no me preocupo en andar andando haciendo compras. Yo no estoy para eso. Lo mío es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. El dirigir la iglesia, guiarla, enseñarla. ¿Me siguen hasta aquí? Yo no debo de andar de compras que 20 paquetes de tortillas y no es porque no lo pueda hacer, sino porque me quita un tiempo valioso que puedo dedicar a la prioridad que tiene el ministerio. ¿Alguien dice amén? Así es que, servidores, dile al que está a tu lado, manos a la obra. Cuéntale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Número 2, vivir en paz unos con otros, sin murmuraciones, sin quejas, sin críticas, sin señalamientos, sin juicios, sin acepción de personas, sin difamar, sin ser groseros, sin difundir chismes. ¿Alguien dice amén? Son guiados por el Espíritu Santo las personas que no hacen eso. Debemos de vivir estando bien con todos. Las fallas son como las luces de un automóvil que se aproxima al frente. Estas parecen ser más fuertes que las. Ese ejemplo me pareció extraordinario. ¿Me siguen hasta aquí? Ustedes saben que hay personas como la del queso. ¿Se recuerdan de la anécdota del queso en el bigote que leímos, que estudiamos atrás? Algo huele mal, algo huele mal. A donde quiera que entraban, tu casa huele mal, el baño huele mal, la sala huele mal, el parque huele mal, el aire libre huele mal. Era el queso echado a perder en el bigote del hombre. Por eso todo le olía mal. Somos expertos en señalar las faltas de otro, cuando deberíamos enfocarnos solamente en nuestras vidas y dejar a los otros que le den cuentas a Dios de manera personal. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, ser pacientes con otros. El amor es paciente porque piensa acerca del sentimiento de otros, valora a otros. El tono grosero de la voz revela un pensamiento centrado solamente en sí mismo. Debemos de con amabilidad ser pacientes con todos. Y ahí está la ilustración del bigote. ¿Ok? D, nunca pagar mal por mal. La persecución por seguir a Cristo siempre ha sido feroz. Incluye palizas y encarcelamiento, rechazo por parte de los amigos y familiares, robo de salarios e incluso la muerte. Pero nunca vamos a pagar mal por mal. Pablo decía en la película y en la Biblia en 1 Corintios 13 dice, todo es el amor. El amor es la base de todo. Estar siempre ¿qué? Gozosos. Diga conmigo, siempre gozosos. En tribulaciones, en problemas, siempre gozosos. Nosotros los creyentes tenemos nuestras lágrimas y nuestras tristezas y nos entrenamos a hacer lo que es correcto, aunque las emociones nos indiquen lo contrario. Pero al final de nuestra jornada no es un entierro cuando alguien se muere o cuando morimos, sino una ¿qué? Resurrección. No es un funeral, sino una celebración. Y siempre que le demos lugar a la vida de Cristo, sale de nuestro interior proporcionando una canción en la noche y una vela en la oscuridad. Diga conmigo, orad sin cesar. G, dar gracias en todas las
circunstancias, en medio de cualquier circunstancia, gracias Señor, porque pudieran estar peores las cosas, vivir siempre agradecido. H, estimular los dones espirituales a la luz de la Escritura. No apaguéis al Espíritu Santo, no lo sofoquen, no lo entristezcan. ¿Cómo? Diga conmigo, al no cultivarlos más, al menospreciarlo. Los dones del Espíritu Santo, la presencia de Dios, al no valorar la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Alguien dice amén? La profecía pudiera ser la predicación, no darle la importancia a la predicación, a la exhortación. No menospreciéis la predicación. Si cuando está el mensaje te estás durmiendo, estás menospreciando la predicación, la profecía. Si cuando está predicándose el mensaje estás pensando en qué vas a comer y te distraes, ya conmigo, menospreciando la profecía. Si cuando se está predicando el mensaje de la palabra de Dios, tu mente está en otro lugar menos aquí, estás menospreciando la palabra de Dios. Luego examinad lo que todo, retened lo bueno, desechad lo malo, hablando en la vida y hablando en la enseñanza de la palabra de Dios. Permitid a Dios que lo santifique en cuerpo, alma y ¿qué? Y espíritu, desde la cabeza hasta los pies. Y hemos terminado Primera de Tesalonicenses, todo el libro. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Póngase de pie si es tan amable. Le damos muchas gracias a Dios. Usted puede leer más. Simplemente le resumí, le expliqué todas estas características de los que esperan